Uf, chicos, preparaos porque esto es fuerte. O sea, ¿recordáis que hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues resulta que Kerem, literalmente voló a casa de Hande. Y no es una metáfora, o eso parece. Nadie se esperaba esto, y os digo la verdad, a mí me ha dejado helada. O sea, imaginaros la escena. Vosotros tranquilos pensando en vuestras cosas y de repente ¡zas! Kerem Bürsin aparece volando. ¿Por qué? Pues la razón, amigos, es lo que nadie, pero nadie, se veía venir. Y creedme, he estado investigando y esto no es lo que pensáis. Olvidaos de reconciliaciones súper obvias, de que se les ha visto juntos en un sitio y ya está. Esto es mucho más dramático. Según me cuentan las fuentes, que son bastante fiables, Kerem tenía un motivo de urgencia. Urgentísimo. Y esto es lo que me explota la cabeza porque si lo que dicen es cierto, entonces todo lo que pensábamos de su supuesta separación o distanciamiento, está patas arriba. A ver, se rumoreaba, que las cosas entre ellos no iban del todo bien. Que igual se habían dado un tiempo, que la distancia, que el trabajo, lo típico. Pero si Kerem ha tenido que hacer un despliegue así, de aparecer volando, literalmente en casa de Hande, es que la cosa es seria. Muy seria. Para ser honestos, mi primera reacción fue, no me lo creo. Esto tiene que ser una broma. Pero luego me pongo a pensar. Kerem es un tío que cuando algo le importa, lo demuestra. Y si esto es lo que ha pasado, es que la situación era de vida o muerte, bueno, a lo mejor no tanto, pero sí algo súper importante. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay una crisis. Una crisis de las gordas. Y esta aparición volando es como su forma de decir, aquí estoy, lo que sea, pero estoy. Y es que, claro, la gente especula mucho, ¿verdad? Dicen que igual Kerem necesitaba algo de Hande urgentemente, quizás información, quizás apoyo, o quizás algo que solo ella le podía dar. Y cuando digo algo me refiero a algo que no se puede conseguir por mensaje o por llamada. Muchos dicen que esto podría ser una señal de que están más unidos que nunca, que esta crisis los ha unido más. Pero yo sospecho que no es tan bonito como suena. Si tuvo que aparecer volando, imaginaos la desesperación. O sea, ¿os imagináis la cara de Hande al abrir la puerta y encontrarse a Kerem así? De película. Ahora la gran pregunta es, ¿qué ha pasado para que Kerem se presente de esta manera? ¿Qué motivo es tan importante como para que se desplace así, y con esa urgencia? Yo creo que esto nos dice mucho sobre la intensidad de lo que sea que esté pasando entre ellos. No es una tontería, no es una crisis pasajera de pareja, es algo que ha movido ficha a este nivel. Y claro, las redes ya están que arden. Todo el mundo comentando, diciendo que seguro que vuelven, que esto es una prueba de amor, pero yo os digo, la cosa puede ser mucho más compleja. A lo mejor Kerem ha tenido un problema muy personal y ha acudido a la única persona en la que confía plenamente. O a lo mejor Hande tiene un secreto que Kerem necesita saber ya. Pensadlo bien. Un actor de su calibre con su vida tan pública, hacer algo así, no es casualidad. Tiene que haber un peso detrás. Y a mí sinceramente me da que pensar. Esto no es solo salseo, esto es una historia que se está escribiendo en tiempo real, y nosotros estamos aquí para contárosla. La pregunta clave ahora es, ¿qué creéis vosotros que ha podido motivar a Kerem a aparecer volando en casa de Hande? ¿Era un tema personal, profesional, o algo que les afecta a ambos directamente?